Bien, vamos a seguir viendo con los conceptos de programación de objetos, aplicando lo que hemos visto en diferentes ejemplos para que tengamos como una idea de cómo se van a aplicar cada uno de los elementos con los cuales vamos a trabajar. Vamos a hablar ahora siempre acerca del concepto de herencia, pero vamos a hacer un ejemplo más amplio y solamente les quería mostrar cómo es que se inicia el proceso de herencia. Pero a partir de ahora vamos a crear un ejemplo nuevo en donde vayamos a trabajar justamente solo con la parte de herencia, cómo aplicamos los conceptos de herencia a estos elementos. Entonces para eso pues nos vamos a crear un nuevo proyecto. Y a ese nuevo proyecto pues le vamos a llamar clase clase 7 2025 y vamos a evitar que nos cree un paquete. Le vamos a quitar la opción de crear un nuevo paquete para que nosotros podamos personalizar la manera en cómo vamos a organizar los elementos. Vamos a tener un proyecto desde cero y ahí vamos a ir creando los diferentes elementos para que entiendan cómo es que vamos a aplicar cada uno de los conceptos que tienen que ver con la parte de la programación de cada uno. Entonces creamos el proyecto sin, en ese caso, la opción de el main class. Eso quítenselo por el momento porque vamos a dejar en ese caso vacío. Y luego, cuando ya lo tenemos hecho, le damos finish y ella nos va a crear en ese caso el nuevo proyecto. Aquí está en la parte inferior. Aquí tenemos clase 7 2025 y aquí aparece la parte del source package. En el source package, ahí nos vamos a crear un nuevo paquete. Le vamos a dar clic derecho sobre source package en la opción new y aquí saben que para crear en este caso un nuevo paquete vamos a seleccionar la opción que dice Java package. ¿Okay? Vamos a crear un nuevo paquete. Los paquetes yo les había mencionado que sirven para que podamos organizar de alguna manera los archivos que vamos a crear en nuestro proyecto. Es como que estuviéramos creando carpetas dentro de ella y dentro de esas carpetas organizar los diferentes archivos que vamos a colocar. Eso es básicamente los paquetes. Entonces, una manera de clasificarlo. Le vamos a dar en donde dice Java Package y a este le vamos a poner, a ese paquete le vamos a poner ejemplo herencia. ¿Okay? El paquete se va a llamar ejemplo herencia. El paquete le vamos a poner ejemplo herencia. Bien, como ya vimos en la clase anterior, discutimos un poco acerca del concepto de herencia. El concepto de herencia es que nosotros creemos una clase madre, una clase principal, y a partir de esa clase principal podamos crear lo que le llamamos clases hijas. Las clases hijas lo que hacen es heredar las características principales que tenemos de la clase principal, que es de la clase madre. En este caso, imaginémonos una empresa cualquiera. Vamos a hablar de una empresa. En una empresa, si vamos a crear, por ejemplo, alguna aplicación para el manejo de recursos humanos, la empresa está compuesta por empleados en general. Esa es la concepción principal. Nosotros debemos de pensar, voy a crear una empresa, en esa empresa que va a ser un sistema para recursos humanos. Entonces, el elemento principal con el que voy a trabajar son con los empleados. Yo debo de pensar, cuando existe, en ese caso, diferentes tipos de empleados dentro de la empresa. Están clasificados dependiendo de sus roles. Podría ser en ese caso el empleado gerente, que tiene sus propias responsabilidades. Podríamos tener los desarrolladores, que tienen también sus propias características. Podríamos tener las secretarias, que también tienen sus propias características. Pero todas en general contienen un elemento principal, que todas tienen algo en común. ¿Qué es ese algo en común que tienen cada uno de los elementos que forman parte de la empresa? Como
como todos son empleados, cada uno tiene un nombre. No importa cuál empleado sea, todos tienen un nombre. Todos tienen un apellido y todos en general ganan un sueldo. Entonces, esas son características generales de los empleados. Todos van a tener esas características. Luego, cada empleado, de manera independiente, va a tener, en este caso, sus características específicas. Entonces, creemos primero la clase principal. La clase que vamos a manejar, en este caso, sería la clase empleado. Entonces, dentro del paquete que se llama ejemplo herencia, le hacemos clic derecho, le damos new y vamos a crearnos una Java class. Y la clase principal que nos vamos a crear, en este caso, sería la clase empleado. Esta es nuestra primera clase, la clase empleado. Entonces pensemos, esa clase empleado es mi clase principal. Como voy a empezar a diseñar la clase, debo de analizar qué es lo primero que debe de contener la clase. La clase, cuando nosotros creamos estos elementos, lo primero que debemos de analizar son las propiedades. ¿Qué propiedades tiene esa clase? Yo puedo definir los métodos primero, puedo definir métodos combinados con propiedades, pero eso causa un desorden. Generalmente, de manera práctica, para que todo se vea ordenado, lo primero que definimos son las propiedades. ¿Qué propiedades voy a definir? En ese caso vamos a hablar de 3 propiedades, que sería siempre vamos a trabajar con el nombre. Todos tienen el nombre, todos tienen la edad y todos tienen el sueldo. Vamos a definir 3 propiedades. Ahora, esas propiedades que voy a definir, debo de pensar cómo me conviene más manejarlas, como públicas o como privadas. Por lo general, cuando trabajamos con propiedades, como yo les decía, debe existir un método que permita manipular esas propiedades, que pueda de alguna manera transformar los datos que esta contenga. Así que por lo general se definen como privadas. Es casos especiales donde normalmente nosotros utilizamos propiedades públicas. En este caso, como ya definimos que vamos a tener el nombre, entonces defino la propiedad privada, que se va a llamar, en este caso, nombre. Esa es la primera propiedad privada que va a contener, en este caso, la clase empleado. Todo elemento creado a partir de la clase empleado va a contener esa propiedad o esa característica que sería el nombre. Además de eso, necesitamos la edad. Para no estar haciendo un proceso de casting, lo voy a definir de una sola vez como entero, aunque ustedes saben de que ya en la práctica sería mejor definirlo como bytes. ¿Perdón? ¿Se va más cerca? ¿Más grande? ¿Ahora? Pues sí. ¿Perdón? Primero porque las edades no sobrepasan los 127, ¿de acuerdo? No hay una edad, o sea, no vamos a encontrar una persona que tenga más de 127 años de edad. El rango, el byte llega a menos 128 a más 127. ¿Okay? Y es importante recordar de que a nivel de memoria solo ocupa un byte. Y a nivel de memoria, ocupa 4. Entonces hay una diferencia. 4 y 1, hay 3 bytes que yo estoy ocupando. Además, en programas pequeños no se ve la diferencia. Yo puedo crear programas pequeños y no voy a ver la diferencia entre un tamaño y otro. Pero en programas grandes sí, porque ya estamos hablando de memoria, de parte de memoria mucho más superiores. Entonces ya hablar de 1 millón de objetos creados a partir de esto significa que me estoy creando, estoy ahorrando 1 millón de bytes, 2 millones de bytes. Esa es la diferencia. Pero ahorita, para no estar haciendo casting, lo vamos a definir como entero. Luego, después de eso, después de la parte de la edad, nos vamos a definir también una propiedad privada que va a ser de tipo double, que en este caso sería el sueldo.
Esas son las tres propiedades que yo necesito por el momento. Podemos colocar más. Ustedes saben que la persona tiene más datos: su número de DUI, su dirección, si tiene teléfono, su número de teléfono, etcétera, etcétera. Hay mucha más información. Pero por el momento, nada más un ejemplo, vamos a definir esas tres propiedades. Entonces yo dije, tengo una empresa, en esa empresa hay empleados, y esos empleados todos tienen nombre, edad y sueldo. ¿Okay? Ya definí las tres propiedades. Ahora voy a definir los métodos. Los métodos ya es el comportamiento, que es lo que voy a hacer ante, digamos, un objeto que se define a partir de la clase empleado. Voy a sumar, restar, multiplicar, dividir, voy a operar, voy a concatenar valores, voy a hacer comparaciones. Todo eso son procesos que voy a ejecutar y los voy a colocar dentro de un método. Entonces, en este caso, el primer método que voy a crear es el método constructor. El método constructor ya sabemos que es el método que se ejecuta cuando nosotros creamos un objeto. Esa es la definición. ¿Qué es el método constructor? Es el que se ejecuta al momento que se instancia un objeto de una clase. ¿Okay? ¿Cómo se define el método constructor? Se le coloca la palabra reservada public y luego el nombre de la clase. Así se diferencia el método constructor de los demás métodos que tenemos en la parte inferior. ¿Qué hace el método constructor? Ya dijimos que lo que hace es definir elementos que permitan inicializar algunos valores dentro de la clase. Como yo estoy utilizando la clase que se llama empleado, yo puedo, esto es opcional, pero yo puedo decir, cada vez que yo cree un objeto a partir de la clase empleado, obligatoriamente me tiene que suministrar el nombre, la edad y el sueldo. Eso es obligatorio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dentro del parámetro, dentro del método constructor, voy a definir los parámetros que me va a enviar. Me va a enviar el nombre, me va a enviar la edad de tipo entero y me va a enviar el sueldo. Esos son los datos que yo voy a tener que enviar o voy a tener que definir al momento que construyamos un objeto. Cada vez que yo le ponga new empleado, entre comillas, debo de enviar el nombre con un valor numérico la edad y con un valor double el sueldo. Esos valores que voy a recibir en estas variables se los voy a asignar ahora a estas propiedades. Estas son propiedades, estas son variables. Estas variables existen entre esta y esta llave. Solamente ya existen. Pero ¿qué es lo que voy a hacer? Ahora, estos valores que voy a recibir acá, se los voy a asignar a las propiedades para que las propiedades las tengan disponibles. Entonces, ¿cómo le hago? Pues le pongo this punto. Con ese this ya le estoy diciendo que necesito acceso a la propiedad. La propiedad se llama nombre y le asigno en ese caso el valor del nombre. Ahora le voy a poner this punto edad y le estoy diciendo que ahora voy a tener acceso a la edad. This punto sueldo y ahora vamos a tener acceso al sueldo. Con eso inicializamos las tres propiedades. Ahora la propiedad nombre, edad y sueldo va a tener los valores que nosotros hayamos suministrado en el método constructor. Ahora que ya tenemos estos valores, vamos a seguir definiendo en la parte inferior métodos. Ya definimos propiedades, ahora vamos a definir métodos. Como he definido la propiedad nombre, edad y sueldo como privados, debo de proporcionarle alguna manera en que el objeto que creemos tenga acceso a esas propiedades. Ahorita no puede tener acceso. Yo no puedo crear un objeto a partir de la clase empleado y que pueda modificar el nombre. No lo puedo hacer porque es privada. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que crear diferentes métodos que me permitan llegar a esos valores. Entonces ahí creamos un public. El primero es el método get. ¿Qué es lo que voy a devolver? Como voy a devolver un nombre, entonces ese nombre es de tipo string, entonces le pongo public string y el método que se llama get nombre. Get nombre o la palabra get es por convención. O sea, yo puedo utilizar cualquier otro texto, puedo colocarle cualquier otro nombre, le podría poner obtener nombre en español si yo quisiera.
pero por convención, por buenas prácticas, se utiliza la palabra get. Se le pone el nombre. Y en el caso acá, como lo que voy a hacer es devolver el nombre, cada vez que yo le diga dame el nombre, get nombre, se le voy a decir retorname el nombre que has guardado. Entonces le pongo return this.nombre. Me va a devolver en este caso el nombre que almacenamos en la parte de arriba. Con eso estamos devolviendo este valor que tenemos arriba. También debo de proporcionarle una manera en la cual me permita asignar el nombre. Como arriba lo estoy obteniendo, tengo que darle una manera en que yo pueda modificar ese valor, que yo pueda cambiar el valor de la propiedad del nombre. Para eso necesito un método que se llama setNombre. Ese setNombre va a recibir un parámetro que sería en este caso el nombre, y lo único que hacemos es decirle this.nombre igual a nombre. Lo que va dentro del paréntesis es el parámetro que va a recibir. O sea, cuando yo lo mande, cuando yo cree un objeto, se lo voy a poner acá como ejemplo. Si yo creo un objeto que se llame obj empleado, por ejemplo, empleado, le voy a poner punto setNombre. setNombre. Y entre paréntesis le voy a enviar, por ejemplo, Juan. Entonces, ese valor de Juan, ese valor que yo estoy enviando acá, Juan, se lo va a asignar a la variable nombre. Y esa variable nombre se lo va a asignar después a la propiedad nombre. Y ahora la propiedad privada que tenemos arriba ya va a poder tener acceso a la palabra Juan. Cuando yo le ponga get nombre, ¿qué me va a devolver? Juan. Porque ya lo almacenamos directamente acá. Entonces, este puede llamarse nombre, yo le he puesto nombre. Puede llamarse nombre, puede llamarse X, Y, Z, como yo quiera. Esta variable es la que he puesto aquí. Es la que le asigno a la propiedad que hemos puesto acá. ¿Ya? ¿Preguntas? Y así, pues si tengo 25 propiedades, tengo que ir creando el método get y el método set para cada una de las propiedades. No es complicado, está creando el código, está digitándolo un montón de veces. NetBeans nos permite acelerar ese proceso. Le voy a dar enter en esta parte de acá. Y si ustedes le dan clic derecho en la parte blanca, solamente clic derecho en la parte blanca, les va a aparecer un menú contextual, y en ese menú contextual les va a aparecer una opción que dice Insert Code. Si le dan clic derecho en la parte blanca y le dan Insert Code, les va a aparecer esa ventanita. Esa ventanita les dice que pueden insertar el método constructor, un lower, un getter, un setter, un getter inserter y así sucesivamente. Lo que nosotros necesitamos ahorita es los getter y setter. Yo podría insertar nada más los getter o solamente los setter, pero yo necesito los getter y setter. Entonces voy a repetir, le dan clic derecho, le dan insertar código y luego selecciona la opción que dice getter y setter y les va a aparecer esa ventanita. Si les aparece esa ventanita, ahí les va a preguntar de las propiedades privadas que tiene definidas actualmente, a cuáles le va a crear el método getter y setter. Entonces le vamos a poner a la edad y al sueldo. Ahí seleccionan los campos que ustedes quieren que aparezcan con esas propiedades. En ese caso sería la edad y el sueldo. Lo seleccionan los dos y le dan generar. Y vean, ya los creó. Sin que yo digitara el montón de código. Okay. Voy a repetirlo. Lo que hacen es que en la parte blanca le dan clic derecho, le dan Insert Code y luego le dan Getter y Setter y ahí seleccionan lo que quieren que aparezca y ya automáticamente se lo genera. ¿Okay? Es para encapsular los campos. Eso es como
para hacerlos como privados. Nosotros no lo vamos a ocupar, no se preocupen. Bien. ¿Ya lo tienen todos así? Ya que tenemos los setters y getters, ya tenemos definido en ese caso la clase. Ya hemos creado en ese caso la clase específica con la cual vamos a trabajar. Ya se dieron cuenta que pues voy a crear una clase. Aquí puedo seguir definiendo más métodos como este es empleado. Imagínense que necesito ahora crear un método que me permita calcular la renta. Estamos hablando del sueldo. Que me permita calcular la renta. Entonces puedo crear un método que se llama public double calculate renta, por ejemplo. Ya escribo en esa parte del código todo lo que necesito para calcular la renta. ¿Okay? Necesito del empleado, necesito esto, digamos, lo vamos a guardar en una base de datos. Necesito crear un método que me permita guardar el registro. Entonces puedo crearme aquí un método que se llame save empleado y me va a permitir, en ese caso, guardar el registro. Y ahí puedo seguir creando más métodos. Todos estos métodos que hemos creado en este momento están asociados a la clase empleado. ¿Okay? Todos estos métodos están asociados a la clase empleado. Significa que cada objeto que nosotros creemos a partir de la clase empleado va a contener esas tres propiedades, va a contener un método constructor y todos estos métodos getter y setter que hemos definido en la parte de abajo. ¿Okay? Bien, veamos ahora el proceso de herencia. Ya tenemos la clase empleado, es el general. Todos los empleados de la empresa van a tener esas características. Vamos a crearnos ahora otra clase. Vayámonos a la parte del paquete. Y en el paquete le damos clic derecho, nuevo, y vamos a crear una nueva clase. Le ponen Java Class. Y a esa Java Class le vamos a poner gerente. La clase se va a llamar gerente, así. Se van de nuevo al paquete, le dan clic derecho, le dan nueva clase y la nueva clase se va a llamar gerente. La nueva clase se va a llamar gerente. Ya que tenemos definida la clase gerente, les va a aparecer así, la clase gerente. Entonces, esta clase gerente ahora va a ser, es una clase hija que se hereda de las características de la clase empleado. ¿Cómo le digo de que es una clase hija? Le digo que esta clase se extienda de la clase empleado. ¿Vean? Ahí le creó la clase empleado. Entonces, con eso le estoy diciendo que la clase gerente ahora es una clase hija que contiene todas las características que ahora tiene la clase empleado. ¿Qué características? El nombre, la edad y el sueldo. Nombre, edad y sueldo son ahora parte de la clase que se llama gerente. Adicional, yo ahora ya sé que tiene el nombre, edad y bueno, tiene los métodos correspondientes. Ahora debo de pensar qué cosas son especiales del gerente. Porque en el caso ya definimos previamente las características generales, ya no se las tengo que volver a colocar, o sea, ya no tengo que poner aquí otra vez private string nombre, private int edad, private double sueldo, ya no necesito porque ya las heredó. Solamente necesito las características del gerente. ¿Qué le vamos a poner al gerente? Vamos a ponerle un private string departamento. Vamos a definir la clase que se llama, vamos a definir en este caso el elemento que se llama departamento o la propiedad que se llama departamento para decir a qué departamento pertenece, en este caso el gerente. Ya tenemos solamente esa propiedad, no le vamos a poner nada más, solamente esa propiedad. Podemos agregarle más, o sea, el gerente podría tener más propiedades, pero digamos que el gerente solamente tiene la propiedad departamento, solo eso definimos. Si ya tenemos de nuevo esa otra propiedad. Ahora vamos a crearnos el método constructor. ¿Okay? Conste que el método constructor es opcional. Hay clases que podrían llevarlas y hay clases que no. Pero en la mayoría de casos uno siempre define un método constructor para inicializar los elementos que contiene, en este caso, la clase. Entonces, para construirlo hago lo mismo, le pongo public gerente. Pero ¿para qué vamos a estar digitando?
Entonces, esos son parte de los estándares. Háganle clic derecho otra vez en la parte blanca. Le dan clic a la opción que se llama Insert Code. Y cuando le dan Insert Code, van a notar que ahí dice constructor. Ese sería en ese caso el método constructor. Le damos constructor. Y ahí nos va a preguntar, en ese método constructor, cuáles son las propiedades que voy a incluir dentro de ese método constructor. Pueden ser 1, 2, 3, las que yo quiera. En este caso, la única propiedad que nos hace falta es departamento. Entonces ponemos departamento. Y le dan generar. Le dan generar. Y van a notar que ahora que ya construimos departamento, no me puso solo la propiedad de departamento, ¿vean? Aquí está departamento, pero no solamente puso departamento, también puso el nombre, la edad y el sueldo. ¿Por qué las puso? Porque como es el método constructor, se tiene que crear a partir de esa clase. ¿Ok? Como ya la acelera, tenemos que agregársela. Vale, les decía, cuando ya generan el método constructor, le genera gerente, me pide en ese caso el departamento, que es el que tenemos en esta parte de acá, pero también me pide el nombre, la edad y el sueldo. Me pide esos datos y notan que hay una palabra nueva ahí. Se llama super. Que vieron la palabra reservada super. Lo que hace es que esa palabra reservada super, lo que hace es que manda a invocar el método constructor
de la clase padre. Cuando nosotros querramos mandar a llamar un método de la clase padre, entonces vamos a utilizar la palabra reservada super. Super hace referencia al método de la clase padre. Eso se lo pueden colocar acá como referencia si ustedes quieren, para que lo puedan tener. Super se utiliza para hacer referencia a la clase padre. ¿Quién es la clase padre? En ese caso de gerente es la clase empleado. O sea, hace referencia al método constructor de la clase empleado. Como la clase empleado en el método constructor, si se dan cuenta aquí necesita, en el método constructor necesita el nombre, la edad y el sueldo. Entonces aquí le estoy enviando el nombre, la edad y el sueldo. Y estoy asignando, en este caso, al departamento, el departamento que vayamos a enviar desde el método constructor. Ya tenemos ahora definido el método constructor. ¿Qué nos hace falta definir? Los setters y getters para el departamento, porque el departamento no lo tiene. Entonces le hacemos clic derecho, otra vez. Le damos insert código, insert code, y seleccionamos la opción que dice getter y setters. ¿Okay? Hoy vamos a insertar los getter y setters. Le damos clic y aquí solo seleccionamos el departamento. Ya me creó los getter y setters para el departamento. Ya no tuve que editar todo ese código. Eso es ventaja de NetBeans. NetBeans es el que hace eso, no es que Java lo incluya, sino que es parte del editor de texto, de las características propias que tiene el editor de texto. Y ya tenemos la clase gerente. Vean, ya tenemos dos clases, una clase que se llama empleado y ahora ya tenemos otra clase que se llama gerente. La clase empleado con las tres características principales y ahora la clase gerente que se hereda de la clase empleado. Hagamos otra clase más. Hagamos otra clase. Vayámonos al proyecto. Le damos clic derecho en el paquete. Le damos New, seleccionamos la opción Java Class y ahora vamos a crear la otra clase que le vamos a llamar, estas son clases hijas, le vamos a llamar desarrollador. La clase se va a llamar desarrollador. La clase se va a llamar desarrollador. Y ahí le damos Enter. Ya tenemos ahora la clase desarrollador. Ahora le ponemos que esa clase desarrollador se va a extender de la clase empleado. Desarrollador se va a extender de la clase empleado. Entonces hereda ahora todas las características de la clase empleado. Ya tenemos dos clases hijas. La clase gerente y la clase desarrollador son clases hijas de la clase empleado. ¿Okay? Por lo tanto, pensemos en el desarrollador. El desarrollador tiene, en este caso, una propiedad específica de tipo string, que sería el lenguaje de programación en el que es experto. Entonces le vamos a poner private string, lenguaje. Él es experto en un lenguaje de programación cualquiera. Entonces le vamos a poner private string y en ese caso, lenguaje. Ahora que ya definimos el lenguaje, siguiente paso es el método constructor. Entonces venimos acá y le hacemos clic derecho, le damos insertar código y le decimos el método constructor e insertamos en ese caso lenguaje. Ya nos tendría que aparecer así.
se lo creo tampoco. Problema de Netflix. Netflix no lo reconoce. Bien, ya está el método constructor. Ya que tenemos el método constructor, el siguiente paso son los setters y getters. Entonces, tenemos que crear el método set y el método get para lenguaje. Solamente para el lenguaje, la propiedad del lenguaje. Entonces le hacemos clic derecho, le damos insert code, setters y getters, seleccionamos lenguaje, le damos generar y ahí tenemos el setter y getter del lenguaje. Rápido, sin quitar tanto código. Hasta ya definimos las tres clases. ¿Okay? Ya definimos las tres clases. Ahora vamos a usarlas. Recuérdense que eso tiene que mentalizarse siempre. La clase solo es una plantilla, un molde. Yo les dije la vez pasada, comparemos cuando ustedes hacen panecillos o hacen de los panecillos en una panadería, ¿qué es lo que hacen? Lo colocan dentro de un molde. Entonces para nosotros el molde es la definición de la clase. A partir del molde nosotros empezamos a crear diferentes elementos. Estos elementos son una copia exacta de todo lo que nosotros definimos en la clase. Pero lo primero que hay que hacer es crearnos la clase. Entonces ya que tenemos definida la clase, ahora vamos a empezar a crear los diferentes elementos. Entonces nos venimos hacia el paquete. Y aquí en el paquete le damos clic derecho, le damos nuevo y vamos a crearnos una clase. A la clase le vamos a poner demo. A la clase le vamos a poner demo. Solamente le vamos a poner demo. ¿Qué vamos a hacer en esta clase? Bueno, vamos a crear el método main. Entonces le ponemos public static void main. Y ya nos creamos el método main. Nos creamos el método main. Bien, ahora nos vamos a crear, vean lo que voy a hacer. Voy a crearme un objeto de tipo empleado, que este va a ser igual a gerente, por ejemplo. Gerente es el nombre de la variable, igual a new gerente. Y entre comillas, le voy a poner que este es el gerente de ventas, que se llama José Ramírez, por ejemplo. Tiene 21 años y gana $1,500. Gana $1,500. Ahora, si se dan cuenta, en teoría aquí yo tendría que haber puesto que de la clase gerente yo voy a crear una variable o un elemento que se llama gerente y no new gerente. Así tendría que haber puesto. Pero como es un proceso de herencia, entonces yo le puedo decir que voy a crear un empleado. Y ese empleado va a ser en ese caso de la clase gerente. Como es una clase hija, gerente es una clase hija de empleado, este proceso me permite hacerlo. Solo que en el caso, el gerente no tiene el departamento. Si ustedes se dan cuenta, la diferencia va a ser que en la parte de abajo, cuando yo le ponga gerente, punto, van a notar que tiene el get edad, get nombre, get sueldo, set edad, set nombre, set sueldo, pero no tiene el get departamento, ni el get edad. Porque lo estoy creando de la clase empleado.
¿ok? Empleado no tiene esas características. Entonces, para que eso no nos dé problemas, se los coloca para que vean que se puede hacer. Aquí tiene que ser gerente. Entonces voy a crear un objeto de la clase gerente, aquí le he puesto gerente, de la clase que se llama new gerente. Y como en el método constructor me está pidiendo el departamento, este es el departamento, se llama ventas. Me está pidiendo el nombre, este es el nombre, esta es la edad y este es el sueldo. ¿Okay? Así que ahora que ya tenemos esos valores, yo le puedo poner con un SOUT, le puedo decir gerente.getNombre, ya me devuelve el nombre. Y le puedo decir más, entre comillas, le voy a colocar un guión, más, le puedo poner gerente.getDepartamento. ¿Vean? Entonces ya me devuelve el nombre y me devuelve el departamento. Ya me devuelve el nombre y me devuelve el departamento. Si ahora lo imprimo, bueno, ejecuto en este caso la aplicación. Le damos clic derecho y le damos Run File. Van a notar que ya dice José Ramírez Ventas, que me está imprimiendo el nombre y el departamento. ¿Okay? Creemos ahora otro objeto de la otra clase. Acuérdense que tenemos tres clases: empleado, gerente y desarrollador. Vamos a crear ahora un objeto de la clase desarrollador que se va a llamar, en ese caso la variable se va a llamar desarrollador igual a new desarrollador. Y en el método constructor, ¿qué necesito enviarle? ¿Qué necesita la clase desarrollador? ¿Cuál es el primer parámetro? ¿Qué es el primer parámetro del desarrollador? El lenguaje. Le vamos a poner que puede Java, el lenguaje. El segundo parámetro era el nombre. O sea, aquí ya le vamos a poner Juanito, por ejemplo. La edad, por ejemplo, tiene 25 años y como es un desarrollador, gana $1,200. Ahora ya tenemos un objeto. Noten que he puesto desarrollador en minúsculas. Este es el nombre del objeto, es el nombre de la variable. Yo le podría haber puesto A, B, C, X, Y, Z, le podría haber puesto cualquier nombre. Pero esta es la clase. Esta clase es de donde nosotros estamos creando el objeto. Así que esto yo se lo he puesto en minúscula, por lo tanto esto es diferente a esto. Pero ese es el objeto. Y este en ese caso es la clase. El de desarrollador con D mayúscula es la clase. Es el nombre del objeto. El nombre del objeto. Yo le pude haber puesto VJ, por ejemplo. Le pude haber puesto X. Desarrollador X igual a new desarrollador. Y el objeto se me llama X. Entonces este es el nombre del objeto. Igual que gerente. Gerente, todo en minúscula, es el nombre del objeto. Si yo necesito crear otro gerente, le puedo poner gerente igual a gerente 1, por ejemplo, igual a new gerente y ponerle los valores. Estoy creando. Parece que new es de instanciar. Estoy creando un objeto a partir de la clase que se llama gerente. Eso significa new. Cuando yo le pongo new gerente, yo estoy creando un nuevo objeto de la clase gerente. O sea, aquí por ejemplo, se lo voy a poner aquí abajo. Yo podría colocar gerente y le puedo colocar la variable, se va a llamar gerente 1 igual a new gerente. Ahora estoy creando otro objeto diferente
que va a ser en ese caso el gerente 1, dígame un departamento de una empresa, además de ventas. ¿Cómo? Producción, por ejemplo. Departamento de producción. Un nombre de un gerente. Un nombre de un gerente. Alejandro. La edad, por ejemplo. Vamos a poner 22. Y digamos que el gerente de producción gana $2,000. Entonces ahora ya tengo otro objeto que se llama gerente 1, que es un objeto de la clase que se llama gerente. Por lo tanto, este gerente 1 ya tiene un nombre distinto. El de arriba tiene José Ramírez, el de abajo tiene Alejandro. ¿Okay? Y si sigo creando más gerentes, voy a seguir creando más objetos. Es un molde, por eso les decía, la clase es un molde. Y de ese molde lo que hago es crear un montón de objetos que heredan todas las características de la clase gerente. La clase es el molde y a partir del molde empiezo a crearle un montón de elementos. Y esos son los que acabamos de diseñar en ese momento. Ya que tenemos esta parte del desarrollador, por ejemplo, ya le puedo poner un source y le puedo decir que necesito del del desarrollador, necesito el nombre. Vean, tiene el método que se llama getNombre. Y también necesito de desarrollador, necesito el lenguaje. Entonces le pongo getLenguaje. Y ahí ya estamos obteniendo del desarrollador, obtenemos el nombre y obtenemos el lenguaje. Si se dan cuenta, el getNombre lo heredó de la clase empleado. En mi empleado definimos qué es lo que hace getNombre, se lo heredó. Y getDesarrollador, o en este caso, perdón, el getLenguaje, lo definimos específicamente en la clase desarrollador. Eso se llama herencia. ¿Okay? Cuando estamos trabajando en procesos de herencia, eso es herencia. Crearnos una clase madre y a partir de esa clase madre crearnos clases hijas, y esas clases hijas lo que hacen es heredar las características que le hemos creado a la clase madre. ¿Cuál es nuestra clase madre acá? Empleado. Nuestra clase padre, no importa, es empleado. ¿Quiénes son las clases hijas? El gerente y desarrollador. Por ejemplo, el getNombre solo lo creamos en empleado y en ese caso lo heredan las otras clases hijas que hemos diseñado. Si se dan cuenta, es una manera distinta de resolver los mismos problemas que hemos venido viendo anteriormente. Voy a hacer una modificación. Fíjense bien, ahorita voy a ejecutarlo primero. Bueno, no mandamos a imprimir el gerente 1. Lo vamos a poner al gerente 1. Gerente 1.getNombre. Le vamos a concatenar un guión más gerente 1.getDepartamento. O sea, ahí imprimimos el gerente 1. Si ahora lo ejecutamos, vamos a ver qué es lo que obtenemos. Vean, ahí aparece José Ramírez, ventas, Juanito es experto en Java y Alejandro es gerente de producción. Entonces ya tenemos impresos los diferentes elementos. ¿Okay? Imagínense que ahora nos dicen, mire, el código que ustedes acaban de crear, el código que ustedes acaban de diseñar, necesito que los nombres de los gerentes, solo de los gerentes, aparezcan en mayúsculas. Solo de los gerentes. ¿Okay? Solo de la clase gerente, necesito que aparezcan en mayúsculas.
Vean la ventaja de hacerlo con programación orientada a objeto. Como ya me dijeron, el nuevo requisito que le voy a implementar a la aplicación, ya me dijeron de que los nombres deben de estar en mayúsculas solamente para los gerentes. Entonces vengo y digo, la clase que tengo que modificar es la clase gerente. Es la única que, o es la principal que hereda esos elementos. Nos vamos ahora a la clase principal, a la clase gerente. Y como lo que vamos a hacer es transformar este nombre a mayúsculas, nos venimos hacia gerente. Nos vamos al get nombre. Vamos a sobreescribir aquí ese método. Vean, aquí en esta parte de acá le voy a poner un public string get nombre. Este get nombre ya existe. ¿Ok? Ya existe, el get nombre lo heredó de la clase empleado. Pero ahora lo vamos a sobreescribir. Le vamos a cambiar el comportamiento dentro de la clase hija. Entonces le ponemos return y aquí le podemos colocar, si le pongo super, ¿qué hace? ¿A quién manda a llamar si pongo super? A la clase padre. Entonces yo le puedo poner super y le digo de la clase padre, mándeme a llamar el método getNombre. Y cuando lo obtengas, le pongo un to uppercase y eso lo convierte en mayúsculas. Ese proceso solo lo he hecho en gerente. Vean, solo gerente. La clase gerente tiene ahora ese nuevo método. El nuevo método que sobreescribe o se vuelve a sobreescribir, se vuelve a definir dentro de la clase principal para cambiar su funcionalidad. ¿Cuál es la funcionalidad original? Solo devolver el nombre. Ahora, con esta nueva funcionalidad, devuelve el nombre pero en mayúsculas. Vamos a ver qué hace sobre ese cambio. Lo voy a guardar y nos venimos a demo y vean, José Ramírez y Alejandro aparecen en mayúsculas, pero Juanito no. ¿Por qué no aparece Juanito en mayúsculas? Porque la única que modifiqué fue gerente. ¿Okay? Como la única que cambié fue gerente, entonces automáticamente me cambió ese valor. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Hagamos otro ejercicio. Bueno, sigamos con otro ejemplo. Voy a regresar acá a demo. Y aquí en demo vamos a agregar ahora, voy a crear un objeto de la clase gerente. Le voy a poner empleado igual a new gerente y le voy a colocar entre comillas, díganme otro departamento además de ventas y producción. ¿Otro departamento hay? ¿Cómo? Calidad, por ejemplo, podría ser. Departamento de calidad. Un nombre, a ese le vamos a poner, díganme mi nombre. Nelson Sánchez le vamos a poner. Nelson Sánchez. La edad, pongámosle 20 y digamos que gana 1700. Si se dan cuenta, ahora estoy creando un tercer objeto de la clase gerente y le he puesto empleado. O sea, y por eso el objeto se puede llamar como nosotros querramos. No tiene que ser un nombre fijo. Ahora que ya tenemos el empleado, ahora voy a hacer eso. De la clase empleados, voy a crearme la variable g y le voy a decir que esta va a ser igual a m. Y le doy enter.
Y vean que ahí todo funciona bien. No hay ningún error que hayamos encontrado en ese código. Sin embargo, si yo hago este ejemplo, ahora lo voy a hacer al contrario. Le voy a poner empleado igual empleado 1, a new igual a new empleado. Abrimos llaves y le voy a poner acá Nelson José Pérez, por ejemplo. La edad sería 25 y el sueldo serían 700, por ejemplo. Y ahora le pongo abajo gerente y le voy a poner G1 igual a empleado 1. Y ahí sí me generó error. Este a veces es un concepto difícil de asimilar, pero bueno, es bueno en tratar de entenderlo. Fíjense qué es lo que hemos hecho acá. Creamos un objeto que se llama en la parte de arriba, que va a ser un objeto de la clase gerente. Va a tener en ese caso el departamento de calidad, Nelson Sánchez, 20 años de edad y 1700. Y luego abajo hemos creado otro objeto que se llama G. Este objeto es el objeto de la clase empleado y le hemos puesto igual en. Los elementos de la clase empleado solamente tiene nombre, edad y sueldo, no tiene el departamento. Por lo tanto, esta variable pierde el departamento, pero no me dio error. Hizo el proceso de transformación, porque la variable G ahora ya existe. Si yo le pusiera G punto y el departamento, no aparecería. Ahora veamos el caso contrario. En el caso de empleado, yo estoy creando empleado, le estoy colocando que el empleado es José Pérez. Vean, aquí ya no pongo el departamento porque la clase empleado solo necesita el nombre, la edad y el sueldo. Creamos de la clase empleado a José Pérez con 25 años y $700 de sueldo. Y ahora le digo que voy a crear un objeto de la clase gerente que se va a llamar G1, que va a ser igual al empleado 1, porque me da error. ¿Qué le hace falta a este gerente? El departamento. Entonces, como no tiene departamento, aquí ya no puede hacer el proceso de conversión automática. ¿Qué se les ocurre que pueda hacer para que se convierta, para que este valor que tenemos acá se convierta en un gerente? ¿Qué hacíamos cuando teníamos procesos de conversión? ¿Qué operación hacíamos cuando había un proceso de conversión entre datos? ¿Se le llamaba ese proceso de conversión? ¿Se llamaba? Casting. Entonces aquí podemos hacer un casting. ¿Qué es lo que puedo hacer? Decirle que este elemento que tenemos acá me lo convierta en un gerente. Y ahí ya lo convirtió. ¿Qué hace que te lo error? Y ahí ya se quitó el error. Entonces, eso es casting entre clases. A eso se le conoce como casting entre clases. Básicamente lo que estamos haciendo es convirtiendo este elemento que tenemos acá, empleado, lo estamos convirtiendo en un gerente. Lógicamente va a tener el departamento lo va a tener vacío porque no se le hemos asignado, pero pues ya va a tener en ese caso creado el valor. Entonces, así es como funciona los casting de clases. Si alguna vez les pido que se haga un casting de clases, así sería en ese caso el proceso. Eso normalmente se le conoce como casting. Existe un operador
que sirve para trabajar en este caso con definiciones de clases. Yo puedo poner aquí un if y ponerle en ese caso que la clase gerente que hemos definido arriba, existe un elemento que se llama instance of, y le puedo preguntar si gerente es una instancia de gerente. Vean, ahí colocamos un if. Le estoy preguntando si la clase gerente es una instancia de gerente. O sea, en ese caso le estamos diciendo es un objeto, si el objeto gerente es un objeto creado a partir de la clase gerente. ¿Okay? Si eso es cierto, yo puedo colocar aquí con un sort, le puedo colocar gerente.getNombre y le concatenamos entre comillas, es un objeto de la clase gerente. Voy a poner eso en 2 líneas para que quede, para que se pueda ver así. Entonces le decimos si gerente, si el objeto gerente es una instancia de la clase gerente, entonces que me imprime en pantalla él es un objeto de la clase gerente. El nombre que aparezca ahí es un objeto de la clase gerente. También le puedo preguntar si el gerente es una instancia de la clase empleado. Entonces que imprima gerente.getNombre es un objeto de la clase empleado. Así, ¿verdad? Ahora, pregunto, ¿gerente es una clase? ¿El objeto gerente que creamos arriba es un objeto de la clase gerente? ¿Sí o no? Esto es verdadero. Voy a imprimir es un objeto de la clase gerente. Pregunto, ¿gerente también es un objeto de la clase empleado? ¿De quién hereda gerente? De empleado. Entonces, si lo heredamos, entonces sí sería en ese caso un objeto de la clase empleado. ¿Sí? Sería si proviene, su origen, de dónde es el origen, para eso se trata. Entonces, como lo hereda, como hace un proceso de herencia, por eso es de que les aparece así. Diferente sería si yo le preguntara acá si gerente es una instancia de desarrollador. Vean que ahí ya no funcionaría porque desarrollador, gerente no es una instancia de desarrollador. ¿Ok? Si lo imprimo, van a notar que, bueno, si lo ejecuto, si hay un error en la línea 24. Vamos a comentariar esto. Y acá, ahora sí lo volvemos a ejecutar. Y vean, ahí dice José Ramírez es un objeto de la clase gerente y José Ramírez es un objeto de la clase empleado. Funciona para ambos. Bien.
Bien, ¿preguntas hasta ahorita? ¿No? Ahorita es entender el concepto de herencia. Solamente hemos hecho el proceso de aplicación del concepto de herencia. Bien, vamos a entrar ahora a ver otro concepto nuevo. Vean, en las empresas, cuando las empresas son formales y tienen todo un departamento de desarrollo, todo un departamento de ingeniería de software, generalmente en esos departamentos hay diferentes puestos de trabajo, diferentes roles que tienen cada una de las personas que trabajan dentro de la empresa. Están los desarrolladores, que son los que hacen el código, son los que se encargan de programar, son los que hacen las funcionalidades que va a tener la aplicación. Pero también están, por ejemplo, los analistas de sistemas, está el arquitecto de software, está el gestor de bases de datos o el encargado de las bases de datos. O sea, hay ciertos roles que se colocan para diferentes tareas que se van a ejecutar. Entonces, en este caso, el rol de arquitecto de software es el que se encarga de pensar en la lógica. El arquitecto de software decide cómo va a estar estructurada la aplicación, pero no crea código. Él no se encarga de crear código, solo define la estructura. Para definir la estructura dentro de las aplicaciones dentro de Java, se utiliza la definición de lo que le conocemos como clases abstractas. Las clases abstractas lo que hacen es que yo puedo crear clases abstractas que me permitan definir, como su nombre lo dice, métodos abstractos, y de esas clases se utilizan solamente para hacer procesos de herencia. Yo voy a crear una clase abstracta y yo no puedo hacer este proceso que hemos hecho acá. Si yo defino una clase abstracta, yo no puedo crear un objeto a partir de la clase abstracta. Digamos que definimos empleado como clase abstracta, yo no puedo crear un objeto de una clase abstracta, porque la clase abstracta solo se utiliza para procesos de herencia. ¿Qué hace el arquitecto de software? Se encarga de crear todas las clases madres, todas las clases principales, las clases que van a ser, en este caso, para la definición de nuestras aplicaciones. Y las clases hijas ya las crea el programador. Entonces, como él define la estructura de nuestra aplicación, entonces lo que hace es lo siguiente. Vamos a irnos ahora a la clase empleado. Y en la clase empleado le vamos a poner public abstract. En esta parte de acá le ponemos abstract. Y con haber agregado a la clase empleado, haberle agregado la palabra abstract, con eso ya definimos que esa clase es abstracta. ¿Okay? ¿Qué significa que es abstracta? Esa clase solo se puede heredar y no se pueden crear objetos a partir de esa clase. ¿Okay? Yo no puedo crear un objeto de la clase empleada porque la clase está definida como abstracta. Ahora, aquí esa clase abstracta tiene 3 propiedades y tiene algunos métodos. Pero yo puedo definir también dentro de esas propiedades, después de haber colocado que la clase es abstracta, puedo definir algunos métodos abstractos. Entonces voy a venir hacia la parte de abajo, hasta la parte de abajo de los métodos. Y acá voy a definir algunos métodos abstractos. Por ejemplo, voy a definir un método de tipo público. Voy a ponerle public abstract. Y el método va a ser de tipo string y le voy a poner getInfo. Y abro y cierro paréntesis, nada más. Y luego defino otro método que se va a llamar un public abstract. Un public abstract va a ser de tipo void y se va a llamar save. Tengo dos métodos abstractos. Tengo el método getInfo y el método save. Esos dos métodos son métodos abstractos. ¿Por qué son métodos abstractos? Le he puesto código que me diga qué tiene que hacer. Si se dan cuenta que el método getInfo no dice qué tiene que hacer, ¿cierto? Yo no le he puesto así como ese que da llaves y le puse que asigne el sueldo, que retorne el sueldo. Yo no le he puesto código. Solamente definí el método. El método se llama abstracto, se llama getInfo. Este otro método es abstracto y se llama save. Solo definí el código nada más. No definí en absoluto qué es lo que va a ejecutarse. ¿Qué significa eso? Que quien va a decidir
qué es lo que va a hacer el proceso son las clases que se hereden. Entonces voy a venir hacia acá. Si se dan cuenta, ya las otras clases, gerente y desarrollador, ya aparecen de color rojo. Significa que tienen error. Entonces voy a venir hacia acá. Voy a venir hacia la parte de arriba, por ejemplo en gerente, y van a notar que gerente ya aparece marcado de color rojo. Si aparece marcado de color rojo, significa de que necesita obligatoriamente definir los dos métodos abstractos que teníamos en la otra parte. ¿Cómo los vamos a definir? Le puedo dar acá al Enter. Le damos al Enter. Y en esta parte de acá, donde le podemos puesto al Enter, aparece una opción que dice implementar todos los métodos abstractos. Implementar todos los métodos abstractos. Entonces le doy implementar todos los métodos abstractos. Y si se dan cuenta, abajo me aparecieron getInfo y save, con la palabra reservada que se llama override. Le voy a quitar este código. Esto se lo vamos a borrar. Y ahí adentro vamos a definir qué es lo que va a hacer el getInfo. Por ejemplo, le voy a poner que retorne el nombre. Se lo voy a poner super.getNombre más, y le voy a poner entre comillas, que retorne super.getEdad más, y le vamos a poner otro guión. Aquí le vamos a poner que retorne el sueldo sería super.getSueldo más, le vamos a poner que retorne this.getDepartamento. Eso es lo que haría el método getInfo. Y el método save que tenemos en la parte de abajo, este lo vamos a dejar vacío, así. Entonces ahí devolvemos el nombre, la edad, el sueldo, el departamento para, en ese caso, el gerente. Eso es lo que hace el método getInfo. Entonces específicamente para la clase gerente me va a devolver estos datos. Para la clase desarrollador ya no necesito el departamento. ¿Okay? Para la clase desarrollador ya necesito devolver otra información adicional. Ahorita solamente le hemos puesto que devuelva la edad, el sueldo y el departamento para el gerente. Pero ahora debo de sobreescribir, si se dan cuenta, está de color rojito, también desarrollador. La clase desarrollador debo de corregirla y poner en ese caso estos dos métodos que acabamos de colocar en esta parte de acá. Debo de irlos a sobreescribir. Entonces ya hemos puesto esa parte, nos venimos ahora hacia desarrollador. Nos vamos hacia la parte de arriba, le damos al Enter y ahí dice implementar todos los métodos abstractos. Le damos Enter y automáticamente me colocó en la parte de abajo los mismos métodos. Entonces ahora acá le puedo poner otra vez return, le ponemos que retorne super.getNombre más
el guión más super punto get edad más el guión más super punto get sueldo más super, perdón, ahí sería this punto get lenguaje. Y aquí abajo en el save lo vamos a dejar vacío. Eso sería ahora en desarrollador. Ya definimos desarrollador y definimos gerente. Definimos en ese caso ambas clases. Hemos redefinido los dos métodos abstractos que teníamos en la parte de arriba. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Ya que los hemos definido, esos métodos getInfo ya los puedo utilizar. Me puedo venir hacia demo. Y aquí en la parte de abajo, después de esto, puedo poner un sort y ponerle, por ejemplo, gerente punto getInfo. Y puedo poner un sub desarrollador punto getInfo. Y vean, ambos tienen el mismo método, pero devuelven cosas diferentes. El gerente devuelve todos los datos más el departamento y el desarrollador devuelve todos los datos más el lenguaje. ¿Tienen preguntas? ¿Dudas? Si ahora ejecutamos el código, ya debería de aparecer. Vean, José Ramírez, 21 años, 1500 ventas. Juanito, 25 años, 1200 Java. Ya ejecuta todos esos datos. Ya funciona. Bien, si no hay preguntas, nos vamos a quedar con esos conceptos de herencia.